Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es gracias a la colaboración de la tienda online L-Bits. Es una tienda que se dedica pues a las cuentas y fornituras de joyería, tienen abalorios, materiales de encordado, joyas, relojes, materiales de costura y manualidades, resinas, en fin, tienen un montón de productos que venden tanto a granel como en lotes pequeños. Gracias a esta tienda podréis beneficiaros de un 3% de descuento con el código que os dejo aquí y en la cajita de información. Así que os voy a enseñar a continuación las cosas que me han mandado y con algo de lo que os enseño hoy vamos a hacer el vídeo en cuestión. Así que os voy a enseñar primero lo que me han mandado y luego ya vamos con el vídeo. Bueno, y para comenzar voy a ir con esto, que lo voy a sacar, bueno, voy a retirar primero todo y voy a ir de uno en uno porque así lo veis mejor. Siempre me decís que si os lo enseño de uno en uno lo veis mejor. Lo primero que me han mandado es este sello de lacre, que yo he alucinado porque cuando lo pedí yo pensé que solo iba a venir lo que es la parte metálica. ¿Veis? Es una cámara de fotos la mar de chula. Pero no, viene también con el mango de madera incluido, así que pues me ha encantado. Yo pensé que pedía solamente lo que es el hierrito, pero no, viene con todo. Así que pues bueno, pues me encanta. La verdad es que los sellos de lacre es una muy buena idea pues para decorar muchísimos proyectos. Así que pues nada, esto es lo primero que me han mandado. Lo siguiente que me han enviado ha sido esto, que os voy a enseñar, que es una cajita que contiene pues unas tiritas que son para hacer manicura, pero yo no lo voy a usar para la manicura y ya ahora veréis para qué lo voy a usar o en un próximo vídeo veréis para qué lo uso. Y son estas tiras que vienen con distintos colores y la verdad es que la caja me encanta para después poder almacenar pues cualquier tipo de cositas, no se levantan, ¿sabes? Son de estas que van fijas, que no se mueven, que luego para almacenar cualquier tipo de avalorio pues nos sirve perfectamente. Y vienen pues 10 papelitos de estos que son muy finitos y realmente son para decorar uñas, pero yo no lo voy a usar para eso, sino que lo voy a usar para hacer manualidades. Así que pues estoy encantada con esta cajita, no sabía que venían así, así que probablemente me pida alguna con otros motivos porque la verdad es que tienen cientos de motivos. Lo siguiente que me han mandado ha sido esta bolsita que es de sobres de papel craft. Son sobres en tamaño, pues yo creo que vienen de 15 x 20, sí, en tamaño foto. Y la verdad es que son sobres de papel normal y corrientes, que yo esto los uso mucho para los Junk Journal. Entonces, pues bueno, ya haremos próximamente también una manualidad con ellos. Y vienen un montón de sobres, yo creo que vienen 100 sobres. Así que, pues bueno, tienen muy buen precio porque la verdad es que estos sobres suelen ser caros. Y aquí en esta tienda tienen muy buenos precios, así que pues bueno, esto también me lo han mandado. Y ya por último me han mandado esto que es un kit, que se vende así tal cual, que os lo voy a sacar para que lo veáis. Es un kit de resinas, ¿vale? Viene lo que es el molde de resina con el abecedario, que no me puede gustar más. O sea, estos moldes para hacer llaveros son ideales. Luego vienen con una bolsita de pompones, que son súper monos, con unos colores que me encantan, preciosos. Y luego viene aquí esta bolsita, que la voy a abrir para que veáis lo que contiene, que la verdad es que está, el kit es fenomenal, está súper bien. A ver si lo puedo abrir. Fijaros, vienen con estas arandelas, que son para hacer los llaveros, con sus argollas, con arandelas, para colgar las letras una vez que las hagamos, y con esto que es una herramienta que es un taladro manual. Vienen así con las brocas, ¿veis? Y lo que es el taladro, metéis la broca aquí dentro, a ver que os lo voy a sacar, se mete la broca por ahí dentro,
se aprieta y luego ya simplemente hacéis el agujerito. O sea que es un kit súper completo que va a venir, vamos, a mí me va a venir fenomenal para hacer un montón de llaveros y regalar en estas fechas que se avecinan. Así que pues esto es todo lo que me han enviado de esta tienda, que ya os digo, tienen una barbaridad de cosas. Si os metéis, os podéis tirar horas mirando porque tienen un montón de cosas, cientos de cosas, miles de cosas, un montón de lo que son abalorios, fornituras, ya os digo, materiales de manualidades, tienen un montón, cosas de maquillajes para botes, en fin, un montón de cosas. Así que os invito a que visitéis la página, no olvidéis el 3% de descuento y ahora sí, vamos con el tutorial. Y por el despliegue que tengo aquí puesto, ya os imagináis de qué va a ir el tutorial. Y es ni nada más y nada menos que de este sello de lacre que me ha mandado la tienda, que la verdad es que a mí me ha encantado. Así que, pues bueno, yo ya tengo aquí mi hornillo preparado, que lo primero que voy a hacer va a ser encenderlo, porque así va calentando la cucharita y pues bueno, pues se va calentando la cucharita y se derrite la cera mucho antes. Yo tengo aquí un montón de ceras, entonces pues bueno, voy a coger estas rositas que me encantan, me gustan mucho. Y bueno, pues una recomendación para que vuestros sellos de lacre queden perfectos es utilizar tres trocitos de cera, ¿vale? Ni uno, ni dos, ni cuatro, ni cinco. Tres. O sea, lo suyo es que utilicéis tres, porque así os van a quedar perfectos. Voy a meterlo ahí. Y lo que sí que hay que esperar es a que esté muy derretido. No me seáis ansias vivas, ni queráis hacerlo todo deprisa y corriendo para hacer el sello cuanto antes, porque esto lleva su proceso y su tiempo y la cera tiene que estar muy bien derretida. Luego, otra cosita que os enseño aquí, como estáis viendo, es el tapete. Yo en este caso utilizo un tapete de silicona que compré en IKEA. Yo intentaré dejaros también en la cajita de información todos los enlaces a todos los materiales que utilizo. Pero bueno, también podéis utilizar papel de horno, aunque yo uso este de silicona, que es el que uso también para las resinas, porque me viene fenomenal, se despega todo muy bien, lo puedo meter en el lavavajillas. También podéis usar papel de horno, de este que se utiliza para hornear los bollos, que no queda nada pegado, porque esto es importante que luego una vez que lo echéis se pueda despegar bien, porque si no se puede partir. Dicho esto, otra cosa que yo utilizo para los sellos de lacre una vez que ya está derretido todo y se queda el dibujo es utilizar estos rotuladores permanentes. Yo lo tengo en dorado, en plateado y en blanco. ¿Por qué? Porque una vez que está el sello estampado hay veces que no se ve bien el motivo. Entonces, con este tipo de rotulador, pues vamos a ir bordeando el motivo y se va a ver a la perfección. Dicho todo esto, vamos a hacer el primer sello de lacre porque ya se ha derretido lo suficientemente la cera. Para ello yo me ayudo de este bastoncito que compré en AliExpress, que es un bastoncito de silicona, que es el que utilizo para remover la silicona, pero también lo uso para este tipo de menester, para lo que es pues rebañar la cazuelita y que no se quede tanta cera ahí acumulada. Así que antes de nada voy a ir a por una toallita húmeda para una vez echada la cera poder limpiarlo. Vale, aquí traigo mi toallita, la voy a dejar aquí preparada. Y pues nada, pues vamos con ello. Lo primero que voy a hacer va a ser echar la cera aquí encima del tapete. Voy a rebañar un poquito. No os preocupéis porque la cera no se seca inmediatamente, o sea que no os preocupéis. Yo ahora lo limpio esto así porque me gusta tenerlo limpito para el siguiente que ponga, ¿vale? Y a continuación cojo el sello y con mucho cuidadito intentando centrarlo, lo voy a poner así encima, ni más ni menos. No voy a tocarlo ahora, voy a esperar a que seque un poquito, pero no lo voy a tocar, porque si lo toco ahora, pues se corre el riesgo pues, de que el sello se rompa, porque ahora mismo todavía está caliente. Entonces, mientras este enfría, pues voy a coger mi caja y voy a coger, por ejemplo, estos verdes, que también me gustan muchísimo.
y voy a ir echándolo y así pues ya se va adelantando algo. Vamos a ver. Este, mira, le tengo sin abrir y es que este color me gusta mucho, es muy navideño y es que me encanta. Así que pues bueno, lo voy a ir abriendo y voy a echar mis 3 pelotillas. 1, 2 y 3, así. Y así mientras pues vamos viendo cómo va quedando este. Vale. ¿Cómo sé cuándo tengo que levantar mi sello? Pues yo lo que suelo hacer es tocar un poquito con el dedo aquí. Y si veo que ya está duro, pues lógicamente ya puedo levantar. En este caso ya está duro, puedo levantar y fijaros qué bien que sale con el molde de silicona. Es que no hago apenas fuerza. Fijaros qué cosa más preciosa, es que esta cámara, vamos, me súper encanta. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues mientras derrite la cera, pues os voy a enseñar cómo queda pintadita. Yo la voy a pintar de dorado, ¿vale? En este caso utilizo un rotulador permanente y pues nada, lo que hago es pintar con cuidadito lo que es la cámara. Pinto así. También lo podéis dejar sin pintar, pero bueno, a mí pintado es que le da un toque muy, muy chulo. Y pinto lo que es el redondelito, con cuidadito. Pinto el redondelito también. Ahí estamos. Aquí se ha salido un poquito, voy a intentar a ver si lo puedo limpiar. Y como estas pinturas, estos rotuladores son permanentes, pues luego no se va a ir la tinta. Fijaros. Fijaros qué chulo queda, qué brillo tan espectacular. Eso sí, hay que esperar que seque porque este rotulador es tipo Edding de estos y suelta mucha tinta. Entonces hay que esperar que seque. Podéis hacer un montón de sellos y ir acumulándolos para luego pegarlos sobre los proyectos. Tenéis 2 opciones. Yo tengo aquí esto y podéis echar un poquito de pegamento y pegarlo a modo de, pues de sello, que en vez de estar sacando toda la parafernalia cada vez que queráis hacer un sello, pues hacéis unos cuantos y luego simplemente aplicáis pegamento y ¡pum! Y lo pegáis. O luego otra opción que tenéis es la siguiente, la que os voy a explicar ahora. Yo tengo aquí una cajita que tengo un montón de hojas, que yo soy, vamos, voy cogiendo hojas por todos los lados y pues bueno, voy a hacer una composición así, que yo vea que más o menos me puede encajar. Vamos a poner, por ejemplo, una hoja. Voy a poner una hoja, no voy a poner más. Y tenéis la opción o bien de echarlo sobre el tapete o echarlo directamente sobre el trabajo. Si lo echáis directamente sobre el trabajo, la opción es exactamente la misma. O sea, no tenéis que hacer nada diferente. Yo pongo aquí la hoja, cojo mi cera, que ya voy a apagar el este, y echo ahí la cera. Y a continuación cojo el sello, lo coloco más o menos como yo quiero y hago exactamente lo mismo que he hecho antes. Así. Y lo dejo ahí un ratito. Mientras voy a limpiar esto, que ya sabéis que a mí me gusta todo limpio, limpio. No me gusta que queden restos de cera en ningún sitio. Con estas toallitas se queda muy bien. Yo lo limpio por arriba, por abajo, por todos los lados, con cuidado de no quemaros, eso sí. ¿Veis? Y se queda pues como nuevo. Lo voy a apoyar aquí porque esto está ahora caliente, luego lo terminaré de limpiar. Y mientras vamos a esperar que seque. Bueno, y he recogido esto un poco porque yo no me puedo aguantar más. Una vez que lo veo así todo sucio, pues no me gusta. Así que nada, lo he recogido. Y esto pues ya ha secado, le ha dado tiempo a secarse. Así que únicamente levanto, siempre intentar sujetar un poquito con los dedos el borde que sobresale del acre, ¿vale? Para evitar partirlo, porque se queda duro y se puede partir. Vale, como veis no queda ni un resto de lacre en el sello, o sea, se queda súper bien hechito. Y pues bueno, pues así es como nos queda luego el sello. Ahora, si queréis, podéis aplicarle la tinta. Yo en este caso voy a aplicarle tinta plateada, que es un plateado muy clarito.
pero que se nota lo suficiente. Así, de esta manera. Podéis poner un sello del motivo que queráis, porque esta tienda la verdad es que tiene infinidad de motivos, de sellos, tiene un montón. ¿Veis? Y así me gusta casi más porque se ve un poquito mejor. ¿Veis? Y bueno, pues tenéis esas dos opciones, o bien hacerlo sobre el tapete para la hora de que tengáis que utilizarlo, simplemente apliquéis pegamento y peguéis donde queráis, en un sobre, en una carta, en lo que queráis. A mí estos de las fotos, es que este sello es que me encanta. O podéis aplicarlo directamente sobre el trabajo, pues bueno, pues para cerrar un sobre realmente, o para hacer un adorno como el que estáis viendo aquí. Así que nada, mis amores, espero que este vídeo haya sido instructivo, que os haya ayudado muchísimo a utilizar vuestros sellos de lacre. Recordad que con 3 bolitas es suficiente, o sea, no es necesario poner ni más ni menos. Si ponéis menos, lógicamente, pues no os va a quedar este borde así alrededor, puede ser que os quede sin borde y os va a quedar muy feo. Y si aplicáis más bolas, pues os va a quedar así un borde demasiado grueso, que no va a lucir bien el sello. Entonces lo suyo es que utilicéis 3 bolitas, como os he comentado. Y bueno, pues que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo, no os olvidéis del código de descuento de esta tienda, que tiene cosas realmente preciosas. Y nada, mis amores, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!